Hoy aclaramos la pregunta que más te causa dolor de cabeza en alemán. No solamente al inicio en los niveles A0, A1, A2, sino también hasta B1 o B2. Veo muy seguido que estudiantes luchan con acusativo y dativo y la diferencia en el uso, sobre todo para los lugares. El problema es que entre más estudiamos alemán, más simplificamos las reglas, porque obviamente ya ha pasado mucho tiempo hasta el día de hoy, desde cuando los vimos por primera vez. Entonces, muy seguido escucho, no hay movimiento, es dativo, hay movimiento, es acusativo. Hasta un punto eso te funciona, tal vez en el A1, pero luego cuando estás más avanzada ya no te sirve esta regla. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Empezamos con dativ para lugares. Primero deberías preguntarte por qué surge el dativo en general en alemán para este uso. Y la respuesta casi siempre vas a encontrar en los verbos que usas. Es decir, sí, ciertos verbos sugieren el uso de un cierto caso. Por ejemplo, verbos que no implican movimiento. Zum Beispiel sein, liegen, stehen, hängen oder sitzen. Yo podría hacer esos ejemplos, por ejemplo, ich sitze auf dem Stuhl, dativo. Ich bin im Büro, dativo. Entonces, ¿cuál es la pregunta de control para el dativo para lugares? Sería wo, ¿dónde? Wo sitze ich? Ich sitze auf dem Stuhl. Wo bin ich? Im Büro. Por lo tanto, tenemos que usar dativo para este lugar. Pero no es suficiente simplemente decir no hay movimiento, por lo tanto tenemos que usar dativo. La gran diferencia es no tenemos el movimiento hacia este lugar que nos indica la oración. En mi ejemplo fue una vez en la oficina y una vez encima de la silla. Y justo quiero decir que no hay un movimiento hacia esos lugares. Eso es esencial y luego lo vemos en comparación con el acusativo. Ahora, lo que podríamos hacer es dar una descripción de todo lo que vemos en la habitación para usar dativo para lugares. ¿Por qué? Porque todos esos objetos ya se encuentran en su estado final, por lo tanto, usamos dativo. Zum Beispiel, das Bild hängt an der Wand. Das Glas steht auf dem Tisch. Ich stehe vor der Kamera. Oder ich liege den ganzen Tag auf der Couch. ¿Y por qué usamos dativo? Repito, porque tenemos primero la pregunta de control para preguntar dónde, y dónde nos indica que no hay un movimiento hacia este lugar. Ahora vemos acusativo y luego volvemos a dativo. Tienes que entender que acusativo y dativo son, digamos, el uno lucha contra el otro. Es decir, cuando entiendes el uno, deberías también entender el otro, porque prácticamente el uno es negativo y el otro es positivo. Es decir, como en tu mente ya manejabas la regla, no hay movimiento dativo, movimiento acusativo, lo aplicamos hasta ahora. ¿Por qué? Como ya habíamos visto, los verbos nos dan la información esencial para llegar a la conclusión qué caso usar en la oración para los lugares. Entonces, verbos que te implican el uso para acusativo, claro que sí son verbos de movimiento, pero por el momento nos quedamos dentro de la habitación todavía. Entonces tenemos verbos como stellen, legen, sich setzen oder hängen. Ahora podríamos hacer ejemplos. Zum Beispiel, ich hänge die Uhr an die Wand. Ich setze mich auf die Couch. Oder sie stellt das Glas auf den Tisch. Y siempre tenemos que usar acusativo para los lugares. ¿Por qué? Porque los objetos respectivos todavía se encuentran en movimiento hacia su destino final, que es una vez la mesa, una vez el sofá, una vez la pared. Todavía no llegan.
Entonces, si quieres simplificar la diferencia entre acusativo y dativo, lo que te sirve realmente es ya está allá, es dativo, todavía no está, sería acusativo. Ahora se vuelve más complejo porque, como había dicho al inicio, no es tan fácil como blanco y negro para decir movimiento acusativo, no movimiento acusativo, porque también podemos usar dativo cuando tenemos un verbo de movimiento. Aquí tenemos dos fotos. Una vez la mujer está corriendo hacia el parque y una vez ya está corriendo dentro del parque. Obviamente eso se refleja en acusativo y dativo en alemán. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tenemos que suponer que deberíamos usar la preposición in para este ejemplo. Ahora, vemos primero esta foto. Todavía no llega. Entonces, si todavía no llega, aplicamos acusativo. Sie joggt in den Park, porque todavía no está. Ahora, en esta foto deberíamos decir Sie joggt im Park, dativo. Ahora es donde surge el problema normalmente, porque ahora tenemos un verbo que indica movimiento, pero de todos modos usamos dativo. ¿Cómo puede ser? Fácil, porque nos da igual si hay movimiento o no. Lo único que nos interesa es si ya se encuentra en el lugar final o no. Porque no está yendo hacia el parque, pero por supuesto se podría mover dentro del parque, pero porque no va hacia el parque. Porque seguimos preguntando, wo joggt sie? ¿Dónde está corriendo? Aquí tenemos otro ejemplo. Die Familie geht an den Strand. Claramente es acusativo porque aún no llega la familia. Entonces el destino final del movimiento es la playa, por lo tanto, acusativo. Wohin geht die Familie? Dativo, die Familie spaziert am Strand. Ocupamos dativo porque preguntamos, wo spaziert die Familie? Ya están en el destino final, am Strand. Tercer y último ejemplo, die Kinder springen ins Wasser, acusativo, porque todavía no están en el agua. Wohin springen die Kinder? Acusativo. ¿A dónde? Ahora, die Kinder springen im Wasser. Movimiento en el verbo, pero como ya están dentro del agua, preguntamos dónde saltan los niños y no hacia dónde o a dónde. Por lo tanto, dativo, im Wasser, wo. Primero tienes que ver que las preguntas de control te ayudan bastante en identificar el caso. Wohin, acusativo, wo, dativo. Ahora podrías revisar todos los ejemplos que acabo de presentar en el video y te vas a dar cuenta que siempre usaba in, an, auf, vor, unter, hinter, zwischen. ¿Y cuáles son esas preposiciones? Exacto, son las Wechselpräpositionen. Es decir, siempre cuando hablamos de la diferencia entre acusativo y dativo para lugares, movimiento, no movimiento, wo, wohin, solamente aplica cuando tenemos una de las preposiciones de este grupo, Wechselpräpositionen. Eso es fundamental para aplicar esta idea porque luego tenemos otras preposiciones, por ejemplo, nach o zu, que siempre indican movimiento, pero por definición requieren el uso de dativo. Para no confundirnos, acusativo y dativo, movimiento sí o no, destino final sí o no, solo aplicamos para este grupo de preposiciones que puedes leer aquí. Si estás muy al inicio del aprendizaje del alemán, deberías empezar a estudiar de forma correcta. Es decir, tienes que tener una clasificación de verbos. Es decir, verbos que por definición que siempre van a llevar dativo o siempre sugieren el uso para un lugar en dativo porque son estáticos. Por ejemplo, sein, bleiben, porque no indican movimiento, y verbos que indican movimiento para un acusativo. Ve esa foto y dime en los comentarios cómo dirías. En una deberías decir geht auf die Straße y en la otra foto sería geht auf der Straße. Dime cuál es A y cuál es B y también por qué.